Bienvenidos a Gimúnicas, un nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña el doctor Edwin Herrera. Bienvenido doctor. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Y gracias, doctor Héctor Ramos. No, muy bien todo por aquí, por Honduras, tomando un poquito de café hondureño por acá. Ah, rico el café hondureño, sí. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, para dar un poco de los antecedentes del doctor Edwin Herrera, bueno, el doctor es médico genetista, hizo sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y luego fue a realizar sus estudios como médico genetista en la Universidad Nacional de Colombia. El doctor es consultor internacional en CAPA, en el consorcio CAPA, en inglés, Consortium on Asthma Among African Ancestry Populations in the Americas, o CAPA, y el doctor Herrera es investigador asociado del Genographic 2.0 en National Geographic, es autor de 3 libros, también múltiples publicaciones internacionales en revistas sumamente prestigiosas como Nature, unas 48 publicaciones. También en el último año, en el top 20 de investigadores hondureños, ¿verdad, doctor? Si no estoy mal, no me equivoco ahí. Sí, sí, por ahí andamos dentro de todavía la poca producción científica que tiene Sí, Honduras, pues sí, estamos ahí. sí, Estamos, sí. perfecto. Y bueno, el doctor Edwin Herrera ha desarrollado varias teorías también que vamos de repente a discutir un poco sobre ellas el día de hoy para conocerlas. Sobre una teoría unificada de la evolución biológica y social hacia formas progresivamente más complejas que van un poco más allá del darwinismo y por las cuales ha ido a realizar es la presentación de sus teorías a diferentes conferencias, entre ellas Israel, ¿verdad, doctor? Sí, así es. Sí, la Universidad de Tecnión, sí, sí, una persona de la Universidad de Tecnión, el director del laboratorio de ecología de la rama de ingeniería de Tecnión, me invitó a un taller, eso es correcto, un taller sobre evolución hacia lo que denominamos las transiciones. O Sí, sea, en ese taller discutimos si la humanidad está experimentando realmente una transición hacia lo que se llama transición hacia la individualidad. O sí, sea que, pues, por ejemplo, las células forman organismos, los organismos forman poblaciones, pero estas poblaciones a su vez pueden formar superorganismos claro, al ir evolucionando. al ir Entonces, aumentando la complejidad. ¿será que la raza humana está experimentando una transición de ese tipo? Entonces, de eso Sí. se trató este Pues, taller. bueno, y bueno, con eso, pues para la audiencia ven el amplio conocimiento que tiene el doctor Edwin Herrera en múltiples áreas, los proyectos de alto impacto que ha presentado y por ello, bueno, le damos las gracias al doctor. Muchas gracias, doctor Herrera, por atender a nuestra invitación y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted por compartir con su público. Buenísimo, entonces, si quiere, comenzamos a adentrarnos en el mundo de las teorías, pero antes de eso, me gustaría preguntarle cuál ha sido sus motivaciones o qué lo llevó al área de la ciencia, al área de la investigación, porque sé que es una persona sumamente apasionada por la investigación científica y bueno, conociendo las múltiples limitaciones que hay en Honduras y en el desarrollo de los proyectos, eh, la pasión por la que ha hecho las cosas y los múltiples contribuciones que ha hecho dan cuenta
de un impulso humano bien, bien importante y bien grande que surgen de usted. Entonces, ¿qué lo ha motivado? Pues fíjese que mi incursión a la ciencia fue un poco caótica, fue un poco inesperada. Pues en general mi vida ha sido un poquito, o sea, no en la dirección que llevaba inicialmente. Hubo algunos eventos en mi vida y en mi juventud, ¿verdad?, que hicieron que cambiara ese rumbo. Pero bueno, hace unos meses buscando en papeles encontré un recorte de periódico donde me hacen una entrevista. Cuando estaba pequeño, pues yo practicaba karate y saqué Sí. mi cinta negra y entonces me hicieron una entrevista. Tenía como 16 años, como 15 años creo que tenía y entonces me preguntaron, ¿verdad?, cuál era a qué me iba a dedicar. Entonces yo les dije, estoy Sí, entre dos cosas, o sea, ser ingeniero y ser científico, les dije yo, ¿verdad? ya. Como que fuera una profesión, ¿verdad?, ser Sí, científico. Bueno, eso pasó el tiempo y pues estudié medicina, no se me ocurrió dedicarme a la investigación a lo largo de toda mi carrera. Me gradué, tenía siempre ese deseo de estudiar ingeniería porque me llamaba mucho la atención la física, me llamó mucho la atención los números. sí. Y entonces, pues sí, me metí a estudiar ingeniería en computación. Hice unos cuantos años, hice alrededor de 3 o 4 años, no recuerdo, 3 años y medio por ahí hice Eso lo hizo después de medicina. Sí, una vez graduado ya estaba Sí, trabajando, ya miraba pacientes y pues me metí a estudiar esto porque siempre tuve sí, esa inquietud, ¿verdad? Por los números, por la programación, me encantaba, o sea, me llamó mucho la atención la carrera de ingeniería en sistemas y pues, o sea, mi pasión hubiera sido terminarla y dedicarme en parte a eso también. sí, Pero como le digo, el destino lo desvía a uno de su camino, uno planea, planifica. sí, Y también uno tiene sus inquietudes, ¿verdad? Porque también tuve la inquietud, en un tiempo pensé ser piloto, saqué el curso de piloto privado y me estuve volando un tiempo y pensé en algún momento en dedicarme a eso el resto de la vida, porque sí me apasionaba mucho. Pero en no, no, eso, pues el destino cambió, ¿verdad? Fui sí, víctima de un secuestro aquí en San Pedro Sula. sí, Y parece que era o sea, quienes me secuestraron, me tuvieron 2 semanas secuestrado, pero era una banda de robacarros y mi sí. hermano en ese entonces era juez de lo criminal y hubo amenazas y entonces debido a eso, pues el presidente de la República en ese entonces, el presidente Reina, Sí, me mandó a Nueva York como vicecónsul para escapar de estos malhechores sí. y Y, estuve eso, un año de vicecónsul ahí en Nueva York. y se fue, a ver, estuvo dos semanas, dice, secuestrado. Sí, 2 semanas, sí, 2 semanas duró el Bueno, secuestro. Entonces eso me cambió sí, la vida claro, completamente, sí, radicalmente. Entonces tuve que trasladarme de Honduras hacia Nueva York y allá pasé un año y luego tuve que regresar aquí a Honduras y sí, pues continuamos con nuestra clínica que teníamos en una zona populosa de San Pedro Sula, la Ribera Hernández, sí. un poquito caliente esa zona. Y ese año que regresé de Nueva York fue el año de que se vino el Mitch Mm, y pues la en el clínica 98. se 98, correcto, Sí, 1998, ese año se me inundó la clínica y de nuevo pues en ese tiempo estaba el presidente Carlos Flores y mi papá pues era un político bastante reconocido, empresario y político y entonces eh, el, 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 el ingeniero Flores, pues, le dio un puesto a mi esposa en mm, Colombia y pues sí. nos fuimos a ver qué pasaba en Colombia, qué hacíamos en Colombia. Aventurarse. Ella se fue trabajando, yo me fui mantenido, ¿verdad? Con los niños, nos fuimos con los dos Sí, niños pequeños que teníamos en ese entonces. En verdad ahora son 3, pero en ese entonces sí, eran solo 2. Pues comencé a buscar una especialidad. Mi idea era cirugía, porque me gustaba la cirugía sí, también. Pero siempre los cupos estaban, o sea, es una especialidad muy demandada y sí. entonces los cupos en las universidades principales en Bogotá estaban colmados, no pude, estuve durante un año buscando un cupo para entrar a cirugía y pues surgió esta oportunidad de hacer un examen en la Universidad Nacional
que pues Sí. es la mejor universidad de Colombia, ¿verdad? Una Sí. universidad de mucho prestigio. Y para entrar a genética hice el examen, pues pasé el examen y pues fue una cuestión de destino. O sea, Sí. encontrarme con la genética fue una cuestión del destino. La genética lo Eh, encontró usted. la genética me encontró prácticamente, sí, pero yo andaba buscando la cirugía, ¿verdad? Y la Sí. cirugía se me negó, nunca quiso Sí. estar conmigo, entonces ni modo, pues, o sea, nos fuimos por el lado de la genética. Y en ese proceso, pues descubrí que la genética era muy parecido o sea, el genoma es algo muy parecido a un lenguaje. Claro, Y sí, sí. entonces, Sí. pues recordé mis días de programación cuando estaba estudiando ingeniería y sí, me gustó muchísimo, ¿verdad? El hecho de que tenía que ver una parte informática Sí. bastante importante, ¿verdad? Aquí en la genética. Y en el programa que yo saqué, pues mirábamos pacientes, era un programa hecho para médicos y para Ujú. otras personas del campo de la salud, pero que no eran médicos, Sí. y los médicos mirábamos pacientes y también hacíamos investigación. Interesante esa Am, modalidad que en Sudamérica hay bastante de eso, como que se expande también el pensamiento y en la interacción entre distintas disciplinas, como que hay como que los límites entre una rama y la otra son más difusos. Más Y difuso, sí, hay mucha sí, colaboración de diferentes disciplinas, claro que sí. sí. Sí, eso es interesante, ¿verdad? Allá en Sudamérica. Pues mi trabajo de investigación, pues yo me fui por la parte de genética forense y genética de poblaciones. Otros compañeros se fueron por la parte clínica. Yo trabajé con una población hondureña, a pesar de que si trabajaba con una población sudamericana, pues probablemente tenía financiamiento de parte Sí, del Banco de la República o alguna de las instituciones que brinda financiamiento en Colombia. Pero decidí trabajar con una población hondureña, que son los garífunas, porque me pareció que era una población bastante interesante. O sí. sea, ya habían artículos publicados de los garífunas y se miraba que era bastante interesante. Entonces, eso hice, ¿verdad? O sea, estudié marcadores utilizados en genética forense Mm, bueno, estos marcadores son necesarios para cuando se quiere hacer una comparación con lo que se llama la población de referencia. ujú. Es decir, por ejemplo, si usted hace una prueba de paternidad, Sí, entonces, y todos los marcadores del padre concuerdan con los marcadores del hijo, usted tiene que establecer una probabilidad de paternidad sí, y eso depende de la frecuencia de estos marcadores en la población de referencia. claro. Entonces, es necesario, ¿verdad? Para poder dilucidar casos de genética forense y de paternidades, tipificar estos marcadores, ver la frecuencia de estos marcadores en todas las poblaciones posibles, en diversas Ujú. poblaciones. Y ahí por 1990 al 2000, el 2000 que estuvo en Colombia, estaban de moda, pues la tipificación, Sí, la parte de la genética que estaba de moda era la tipificación de estos microsatélites sí. O sea, utilizando PCR. poniéndonos en contexto, en ese momento todavía no estaba revelado el genoma humano completo. El genoma humano se Sí, publicó, creo que el año que me gradué, si no me equivoco, en sí, 2004, creo que se publicó publicaron los dos borradores, el sí, privado de Great Ventures y el otro de la sí, iniciativa pública. sí. Entonces sí, creo que fue el 2004. Mm, No estaba publicado aún, ¿verdad? Todavía estaba en proceso la secuenciación del primer genoma humano y estaban de moda estos marcadores porque cuando utilizamos un tipo de marcador de estos, además de servir para la genética forense, ¿verdad? O sea, sí. para saber cuál es la población de referencia y cuáles son las frecuencias o proporciones de los marcadores en esa población, también podemos comparar las diferencias entre poblaciones y hacer árboles filogenéticos, Sí, ver tasas de migración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con estos marcadores, o sea, tienen una doble utilidad. No solamente la parte práctica, sino que la parte antropológica también, sí. ¿verdad? Dilucidando lo que son, lo que es la historia biodemográfica de las poblaciones. Mm. Entonces, eso fue lo que hice con los garífunas y Eso posteriormente, desde Colombia, ¿verdad? O sea, aquí eso lo seguimos. hice desde Colombia, sí, Sí, con la ayuda de ujú, mi sí, familia me ayudó asistiendo a las comunidades a tipificar, sí. mi mamá anduvo en eso, en las comunidades Sí, sacando sangre, convenciendo a la gente.
levantando el consentimiento informado y todo. Mi mamá lo hizo, junto con un amigo, un médico, un amigo especial también, y gracias a ellos, pues yo tuve una muestra bastante importante. El diseño fue tipificar 3 poblaciones más o menos equidistantes en la costa atlántica hondureña para, además de que sirviera de referencia, pues poder determinar tasas de migración. ¿Y esto eran con tomas de muestra sanguínea o...? Con sangre, era sangre, sí. Era sangre fijada en tarjetas FTA, que son de fácil manipulación. Se pone una gotita de sangre y eso dura muchísimo tiempo. Y eso se hizo en el análisis no se hizo en Honduras, sino que se la enviaron a Colombia. Sí, por supuesto, porque aquí aún no tenemos, bueno, hay un laboratorio de genética forense que es del Ministerio Público, pero es el único laboratorio en Honduras y hacen poca investigación. Antes estaba la doctora Mireya Matamoros, una amiga con quien publicamos algo también, y ella hacía mucha investigación, pero luego pues no se siguió con eso, y es el único laboratorio que tenemos de genética forense. En Bogotá hay N número de laboratorios. Y allá trabajé, en Bogotá trabajé con la parte del Estado, ¿verdad? El laboratorio de medicina forense de Colombia, ¿verdad? Sí. Y pues con ellos hice parte de la tipificación y otra parte, pues tuve que contratar un laboratorio privado. Caro, es bastante caro un estudio de esos. Claro. Mi familia me ayudó, hizo la huaca para ayudarme a pagar el laboratorio, que es bastante caro, ¿verdad? Creo que la tipificación me costó alrededor de $5,000. Solo la tipificación sin ir a las comunidades, o sea, aparte de todo el trabajo de ir a las comunidades. Y todo el trabajo logístico, el software y todo eso que se utilizó, ¿verdad? Entonces, pero fue interesante, pues fue un camino bastante interesante el de esa investigación. Una vez que regresé a Honduras, bueno, me gradué de la universidad, y una vez que regresé a Honduras, pues sí, quise publicar, se me ocurrió publicar estos hallazgos sobre la población, porque tuve algunos hallazgos bastante interesantes. Y recuerdo que se me extraviaron unos marcadores. O sea, yo hice 16 marcadores microsatélites, STR, que era lo que se utilizaba para genética forense, que sigue utilizando en la actualidad. Y por un accidente informático de la computadora, ¿verdad? Perdí 3 de esos marcadores y quedé con 13. Entonces dije yo, no vale la pena publicar. Pero bueno, después hablando, más o menos unos 5 años después, hablando con la doctora Mireya Matamoros, precisamente, mi amiga, me dijo, doctor, publique eso, ¿verdad? Es muy interesante su investigación, publíquela. Y yo dije, bueno, está bien, le voy a tomar la palabra. Y la publiqué 2 artículos, uno con las frecuencias de los marcadores, con utilidad forense, en una revista forense internacional. Y luego otra en Human Biology, American Journal of Human Biology, ya dilucidando las tasas de migración, ¿verdad? O sea, reconstruyendo los patrones migratorios a partir de las encuestas, de las preguntas que había hecho, porque una de las preguntas que se les preguntaba a los participantes por los apellidos de los ancestros, de los abuelos, de los papás, se les preguntaba por el sitio de origen. Entonces, teniendo toda esta información, hice matrices migratorias para dilucidar la historia migratoria de la población. Y eso lo publiqué en esta revista. Esas fueron sus primeras 2 publicaciones, ¿no? Esas fueron mis 2 primeras publicaciones. Correcto, interesante. Y es interesante la velocidad también con la que ha crecido su carrera, doctor, como científico, porque a partir de esas 2 publicaciones ha tenido un despegue que en Nature y luego... Sí, fíjese, interesante. Por eso le digo que un evento, una conversación con una persona le puede cambiar el destino. Claro, el efecto mariposa, ¿verdad? Le puede cambiar el destino. Sí, imagínese. Porque esa conversación con la doctora Mireya Matamoros, eso fue el 2007, creo. 2007, 2008, por ahí.
esa conversación, ¿verdad?, hizo que me pusiera a escribir los artículos, porque no era mi intención. O sea, yo me iba a dedicar pues, a dar clase, a la consulta de genética y ya. O sea, no era mi intención dedicarme a la ciencia. Pero esa conversación me abrió esa posibilidad, pues publiqué esos 2 artículos, me gustó. Sí. Y entonces luego continué investigando sobre genética de poblaciones. Pues en Honduras, como todavía no tenemos ese tipo de laboratorios, no teníamos en ese entonces y no tenemos todavía en la actualidad, pues dije yo, bueno, vamos a buscar algo, un proxy sobre la estructura genética de las poblaciones hondureñas. Y ese proxy, pues lo encontré en los apellidos. Los apellidos se heredan de una manera similar a marcadores del cromosoma Y, patrilinealmente, padres a hijos. Sí. Y entonces pues comencé a estudiar esas técnicas de isonimia, me hice experto en las técnicas de isonimia y publicamos algunos artículos sobre isonimia también, precisamente con la Universidad de Ferrara. Hay gente en la Universidad de Ferrara que está estudiando isonimia desde hace tiempo y pues nos encontramos y entonces les dije, yo tengo las bases de datos, hagámoslo. Sí. Y publicamos un artículo de la estructura genética, la estructura isonímica realmente, la estructura de apellidos, de las frecuencias de apellidos en Honduras. Y eso nos da una aproximación bastante buena de la estructura genética del país. Y esto lo hicieron con todo tipo de apellidos, es decir, no de una población en específico, sino que con todos los apellidos de toda la población. Correcto. Yo conseguí con algunas amistades del gobierno, conseguí la base de datos del Registro Nacional de las Personas en ese entonces para las elecciones del 2010. Del 2009, bueno, no recuerdo cuándo iban a ser las elecciones realmente, creo que el 2010 iban a ser, un año por ahí. Entonces ya estaba lista esa base de datos y me la facilitaron, y pues yo comencé a hacer algunos trabajos por mi parte. Saqué, por ejemplo, la estructura de la población de Gracias a Dios a través de apellidos, de los misquitos, ¿verdad? La población misquita de Gracias a Dios. Y pues hizo otros trabajos también en Santa Bárbara, en comunidades aisladas de Honduras, ¿verdad? Que son interesantes porque tienen mucha endogamia. Entonces, con este método de isonimia podemos determinar cuál es el grado de endogamia y de costumbres matrimoniales. Por ejemplo, la costumbre de algunas poblaciones de casarse entre familiares, ¿verdad? Entonces, se puede dilucidar claramente con esta técnica de isonimia, así como con genes también se puede dilucidar con apellidos. Interesante. Y sí, y entonces, pues ahí fue donde con la Universidad de Ferrara, pues yo me comuniqué con ellos. Ellos habían visto uno de mis artículos, el de Gracias a Dios, el de la estructura de Gracias a Dios, y entonces comenzamos a trabajar en eso y lo publicamos, ¿verdad? Lo publicamos en una revista que se llama Annals of Human Genetics. Sumamente bueno, sí. Sí. Y simultáneamente me contactó el doctor Álvaro Mayorga, que usted lo conoce perfectamente bien, cuando anduvimos en la costa con ustedes, anduvimos en toda la costa atlántica, ¿cierto? Haciendo espirometrías y eso. Pues con el doctor Mayorga me contactó a mí y me dijo, fíjese que yo quiero estudiar algo de la genética del asma. Le digo yo, bueno, sí, está bien, yo quiero estudiar los garífunas desde el punto de vista genético. Entonces estudiamos el asma, la genética del asma en garífunas. ¿Qué le parece? Sí, perfecto. Y fuimos a la costa a sacar algunas muestras, y simultáneamente pues me puse en contacto con la doctora Kathleen Barnes, en ese entonces estaba en la Universidad de Johns Hopkins. Y pues comenzaba, ¿verdad?, con este grupo que es CAPA, el Consorcio del Asma en Poblaciones Afrodescendientes de las Américas, que supuestamente es un grupo para estudiar el asma, pero nos fuimos más por la parte genética. O sea, el 90% de los estudios de CAPA son genética y genómica. Y pues llegamos a un acuerdo con CAPA y pues avalados por CAPA, por la Universidad de Johns Hopkins, muestreamos unas 10 o 12 comunidades de la costa. En muchas de esas anduvo usted. ¿Recuerda? Anduvimos recogiendo muestras. Sí, fue una labor bastante interesante, ¿verdad? Bastante interesante. La visita a cada una de esas comunidades es toda una historia.
todo, ¿verdad? Todo. Sí, no, yo le agradezco también por haberme hecho esa invitación de unirme al equipo, porque fue asombroso, fue toda la experiencia. Es como otro lado de la ciencia que a veces las personas pueden percibir la ciencia como en un laboratorio aislado, como bastante independiente o separado de las realidades que se intentan resolver. Pero este tipo de ciencia que estábamos haciendo era directamente con las personas, estando ahí, observando, tomando muestras. Es decir, es una interacción que ya es inmersa en lo que uno está intentando resolver. Por supuesto, una investigación antropológica, no Claro, solamente sí. genómica. Sí, Porque el fin primario de nuestra investigación es la medicina genómica, en sí, última instancia. Porque la medicina genómica es el futuro de la medicina, y ya estamos en la sí, medicina genómica. Es decir, el propósito principal era hacer un examen de lo que, un trabajo de lo que se llama GWAS, Genome Wide Association Study, que es un trabajo genómico sí, donde se buscan genes que están participando en una enfermedad. Entonces, por ejemplo, el asma, ¿verdad? Hay múltiples genes participando en esa enfermedad, es una enfermedad compleja, donde la susceptibilidad no la proporciona un solo gen, ni siquiera el ambiente por sí mismo, sino que un número de genes que hay que encontrar. sí, Y ese era el propósito primario. Pero CAPA fue más allá de eso. O sea, lo primero que sí. hicimos con CAPA fue secuenciación de 1005 genomas Mm, de los afrodescendientes de las Américas. 1005 genomas. Entonces, para darle una idea, la secuenciación de un genoma humano en ese tiempo estaba a $1000. Imagínense sí, cómo bajó el precio desde la secuenciación del primer genoma humano que se publicó en 2004, ¿verdad? Todas las 3.000 millones de pares de bases del genoma humano, a un precio de $3.000 millones. Eso fue lo que costó, más o menos $1 por cada par de bases, y sí, tardó alrededor de 10 años, ¿verdad? En sí. completarse ese proyecto grandísimo, Una gigantesco, investigación de investigación Elon Musk. gigantesca. Sí, algo así. Presupuesto de Elon Musk. Sí, y precisamente el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Bill Clinton, se reunió con el doctor Greg Ventures y con Sí, el doctor Francis Collins, que ahora está en los Institutos Nacionales de Salud, pero él sí, era el coordinador del proyecto Genoma Humano en ese tiempo. Y celebraron ahí, y dijeron sí, que o sea, era un proyecto todavía más importante que el proyecto Apolo, porque el claro, proyecto sí, sí, Apolo era conocer el universo, pero sí, el universo interno nuestro, ¿verdad? No lo sí. conocíamos, y ese proyecto, pues eso, allana el camino De para... lo que estamos hechos, ¿verdad? Claro que Sí, sí, claro que sí. O sí. sea, fue el principio, en realidad fue el principio, el proyecto Genoma Humano fue el principio. Ujú, Fue leer ese libro de 3.000 millones de letras, ¿verdad? Ese fue el sí, principio. Pero ahí falta un montón de cosas, obviamente. O sea, una cosa sí, es saber qué letra va en una enciclopedia. Yo tengo mi enciclopedia del sí. mundo, cuando mi papá me compró cuando estaba pequeño, ¿verdad? Con 23 tomos, precisamente el número de cromosomas, ¿verdad? 23 tomos. Y no es lo mismo saber qué letra va en cada página Sí, a saber qué es lo que dice ahí, ¿no es cierto? O claro, sea, sí, son dos sí, cosas sí. diferentes. Entonces, el proyecto Genoma Humano, claro, abrió un mundo, y más que Mm, todo en técnicas de secuenciación de genoma. O sea, ujú, eso fue el mayor adelanto que hubo. Y entonces pronto, ya para el 2015, ya el precio había bajado a $1.000 cada genoma. mm, Entonces secuenciamos esos 1005 genomas de afrodescendientes de las Américas, incluyendo 50 garífunas de la costa hondureña, de bajamar. Eran de sí, bajamar, algunos eran de travesía, otros. Pero la mayor parte eran de bajamar. Y entonces ahí estaba en esa secuenciación. sí, ¿Esa secuencia para qué sirve? De esa secuencia se toma la variabilidad, más que todo mm, la variabilidad puntual, lo que llamamos SNPs, que son los sí, marcadores que más se utilizan en la actualidad, que es la variación de una sola letra en un sitio específico del genoma. sí. Entonces, por ejemplo, en vez de haber una guanina, hay una citosina, Sí. ¿verdad? Y Ujú. para nuestra audiencia también,
estamos hablando de esas letras de nuestro ADN, de nuestro genoma. Solo aclarar de que esas letras que hablamos en realidad son moléculas que se llaman adenina, timina, guanina y citosina, que se unen entre ellas. La adenina la abreviamos como la A, ¿verdad? La timina como la T, la citosina como la C y la guanina como la G. Y entonces la A siempre se une con la T y la C siempre se une con la G. Y lo que vemos en la secuenciación es el orden en que van unidas, A con T con A, C con G, G con C. Y esos son todos están organizados en esos pares. Por eso habla el doctor Herrera de pares de bases, ¿verdad? Y entonces, ese libro de la vida de nuestro genoma, que está hablando el doctor Herrera también, hace referencia a eso. ¿Cuál es el orden que lleva? ¿Cómo es que estamos leyendo ese orden de moléculas ATCG? Y luego viene todo el mundo de saber cuáles son los conceptos que surgen, las estructuras que surgen y la variabilidad que surge en esas lecturas, ¿verdad? Doctor, solo para... Claro, sí, es correcto. Usted sí, lo ha dicho correctamente. Y literalmente, el genoma es un libro, literalmente es una correcto, sí, enciclopedia de 3.000 millones de letras. Nosotros podemos hacer un libro, podemos hacer un texto con instrucciones para lo que sea, con cualquier elemento informativo que tenga una variación. sí, Entonces, por ejemplo, con las computadoras hacemos textos con ceros y unos y tenemos el sí, disco duro lleno de un texto. Es un texto claro, prácticamente con instrucciones para hacer funcionar la computadora. El lenguaje español es también, pues, es un sí, texto donde se claro, alternan letras para formar palabras con significado. Y lo sí, mismo sucede con el ADN, con sí, este genoma, que son textos, son libros que están empaquetados, o sea, no es un solo libro, no es, sí, es como que nosotros tuviéramos un libro, pero es un libro demasiado grande. sí, Entonces, como es demasiado grande, está partido en 23 pedazos, que son los sí, cromosomas, pero cada cromosoma tiene un montón de letras, ¿verdad? Es sí. como un libro de una enciclopedia. Como los 23 tomos que tiene usted Así, en su exactamente. biblioteca. Exactamente. Y ese libro de la vida lo tiene cada célula de nuestro organismo. O sea, cada Sí, célula tiene la capacidad de leer ese libro y de hacerse un organismo completo. Eso es lo interesante, que tenemos entre 10 y 100 billones de células y cada una de esas células, excepto las que no tienen núcleo, ¿verdad? Cada una de sí, esas células tiene toda la capacidad, toda la potencialidad de hacer un organismo completo, ¿verdad? sí. De hacer un clon. O sea, que teóricamente yo podría hacer un clon, podría ser alrededor de 50 billones de clones míos. O sea, si tuviera la capacidad, los ¿Verdad? recursos y hubiera Todo un ejército de doctor Herreras. ejército intergaláctico, será, porque es demasiado, o sea, son 50 billones y la Sí, Tierra apenas cuánto tiene. Tenemos creo que 8.000 millones de sí, habitantes, algo así, sí, ¿verdad? Sí, o sea que estamos hablando de varios órdenes de magnitud, sí, el número de células que tenemos y cada una tiene las instrucciones para formar una persona completa. Y ahí está todo ese libro. Y ese fue el libro que secuenciamos o secuenció la humanidad, ¿verdad? Y que se publicó en el 2004. Fue el primer sí. borrador. Y, Pero y- claro, o sea, ese libro no es igual en todo el mundo. O sea, en todos claro, los seres sí, humanos es igual en el 99%. Pero sí, hay sitios donde hay variación y a esa variación se deben las diferencias entre seres humanos y también las diferencias en susceptibilidad a enfermedades. claro, Entonces sí, ahí es donde está lo interesante, porque ese primer genoma solamente abrió la puerta para la secuenciación de más genomas para encontrar esa variabilidad, hacer una colección de sitios de variación, sí, dónde está variando, ¿verdad? Y sí. cómo se relaciona esa variación con la enfermedad, muy importante desde el punto de vista biomédico. Sí. Y ahí es donde entra su proyecto y entonces contribuyen ya con la parte de genética en afrodescendientes, que se une con todo el proyecto de todas las Américas, ¿verdad? De Correcto, afrodescendientes en las correcto, Américas. sí. Correcto. O sea, después de esto lo que surgieron son proyectos genomas, genoma humano, Sí. los 1000 genomas y Ujú. pues CAPA es uno de estos proyectos. Secuenciar la mayor cantidad posible de poblaciones en el mundo para determinar dónde está esa variabilidad. Ujú. Y luego poder hacer estudios de GWAS, de Genome Wide Association Studies,
estudios de asociación de genoma completo, donde tomamos un grupo grande de personas con una enfermedad, por ejemplo, asma, personas sanas, y luego analizamos en todas esas personas todo el genoma para ver Sí, dónde están las diferencias entre los sanos y los que sí. tienen la enfermedad. Y entonces así localizamos genes Sí. que están involucrados. Y que es importante que sean de la misma población, ¿verdad? O sea, del mismo, de la misma región, me imagino. O, Sí, sí, claro que sí, porque hay mucha variación entre una población y otra. Hay bastante sí, variación. Por ejemplo, cuando secuenciamos a los afrodescendientes de las Américas, encontramos una enorme variabilidad. O sea, le sí. estoy hablando de que entre 15 y 30 millones de nuevos SNPs, Ujú, ¿verdad? Son los que localizamos en cada población que se tipifica. ujú, O sea, cada vez que sí, encontramos, que tipificamos una población, que secuenciamos una población, encontramos nuevas variantes, nuevos SNPs. sí, Entonces, por eso esa es la necesidad de tipificar la mayor cantidad de poblaciones posibles. claro, sí. Luego publicamos un artículo en donde describimos el primer pangenoma humano. Mm, Es decir, ese primer genoma, por mucho tiempo, ese primer genoma secuenciado, publicado en 2004, por mucho tiempo lo utilizamos de referencia para todos. para diferentes estudios Sí, genéticos. Entonces, por ejemplo, póngale usted que encontrábamos un fragmento que no estaba en el genoma de referencia. Decíamos, sí, este fragmento, esta secuencia debe ser bacteriana, contaminación claro, sí. bacteriana, la eliminamos. Y en ese estudio descubrimos que en realidad el genoma humano, ese primer genoma secuenciado, estaba muy incompleto, Sí, y eran de pocas personas, extremadamente ¿verdad? incompleto. ¿Verdad? ¿Mm? Eran pocas personas. El primer genoma humano se hizo en pocos individuos. Poquito, o sea, el 60% fue en una sola persona, el otro Ya, 40% fueron otros pacientes que son anónimos, ni siquiera sabemos sí, cuáles son las características claro, físicas sí, de esas sí. personas. Eran menos de 10, creo, ¿verdad? Sí, sí, eran poquitos. Sí, Y entonces eso está abriendo una puerta enorme. ¿Por qué? sí, Porque descubrimos no solamente que lo importante para tomar de referencia, ¿verdad? Es un pangenoma, o sea, es ujú, el genoma de una población completa, porque ahí claro, está capturada toda la sí, variabilidad de esa población. Una población no es un genoma, sí, es un genoma más las variantes que hay, todas las variantes que hay en esa población. ujú, Y sí, cada población tiene su propio pangenoma. Y lo interesante del estudio es que encontramos este nuevo tipo de polimorfismo de ausencia o presencia de fragmentos. mm, Son fragmentos relativamente grandes que las tienen algunas personas y otras personas no las tienen. mm, Entonces, la variación no solamente está en la sustitución de letras, sí, sino que está también en la presencia de textos completos, fragmentos. pedacitos de texto completos que algunas personas las tienen y otras no las tienen. Qué En increíble total también. descubrimos un 10% más de genoma en relación con el genoma original. En ese artículo lo describimos, ¿verdad? Sí, 10% 10% adicional. adicional, sí, de Ya, genoma adicional. Y a partir de eso, si ya se han descrito otros genomas humanos, hay más proyectos para secuenciar sí. pangenomas. Se calcula que con unos 300 pangenomas alrededor del mundo se tiene capturada toda esa variabilidad, ¿verdad? Para que sirva de referencia para el resto de estudios genéticos. La importancia también de realizar estudios en nuestras regiones, en Latinoamérica, en nuestros países, porque es relevante tener los datos de nuestras regiones que luego van a servir como base referencial en este caso para poder desarrollar medicina dirigida a nuestra población también, ¿verdad? Sí, usted tiene toda la razón. De hecho, uno de los artículos que publicamos hace ver la desigualdad que hay en los estudios genéticos entre población europea o descendientes europeos Sí. y población afrodescendiente. O sea, Mm, hay una brecha bastante grande y eso hace que los descubrimientos se hagan en genomas europeos, mm, ¿verdad? Más que claro. en genomas afrodescendientes y lo mismo sucede con Latinoamérica. Exactamente lo mismo. Mm, Entonces ahora estamos tipificando también genomas amerindios. mm, Ya secuenciamos, hicimos la secuenciación completa de tahuacas, de pech y de misquitos, que mm, son indígenas que habitan la región oriental, gracias al departamento de Gracias a Dios, en Honduras.
¿verdad? Son regiones, Tahuacas y Page son poblaciones bastante aisladas. Estuvimos por allá hace unos 3 años, el 2019, a inicios de año, antes de la pandemia, estuvimos por allá, por gracias a Dios. Casi nos comen los cocodrilos. Nos trasladamos, imagínese usted que navegamos medio río Patuca, la mitad del río Patuca, buscando los pech. Nos fuimos en avión, nos prestaron un avión bimotor, aterrizamos en algún lado en Huampusirpe. ¿Y el equipo qué tan grande era, doctor? A esa expedición no pude ir yo. A eso no pudo ir. El equipo, pues íbamos alrededor de 11 personas, entre 11 y 14 personas, creo, algo así. Igual es un equipo considerable. Considerable. Iban odontólogas, iban 3 odontólogas con todo su equipo. O sea, es increíble porque los odontólogos andan con un equipo que usted ni se imagina, andan luces de todo tipo y lo que usted quiera lo andan ahí, ¿verdad? Entonces andan con todo. Los odontólogos son especiales, pero andan con todo. Y pues imagínese que navegaron más o menos unas 8 horas en Pipante, que son unas embarcaciones angostitas, muy angostas, con un motor, río abajo, río Patuca, ¿verdad? Hasta Brus Laguna, y luego de Brus Laguna pues tomamos de nuevo el otro río, que es el río Plátano, corriente arriba, otras 8 horas de navegación, hasta encontrar a los Pech, ¿verdad? Que pues son más o menos famosos porque supuestamente por esa zona ellos son descendientes de los habitantes de Ciudad Blanca, de esa ciudad hipotética, ¿verdad? Que se han escrito hasta libros del dios mono de la Ciudad Blanca y esas cosas. Entonces, es una experiencia bastante bonita también, ¿verdad? Es extraordinaria, pues, o sea, navegar, conocer todas esas selvas hondureñas, ¿verdad? Y en esos ríos no se encontraron como rápidos o algo así que... Como le digo, el problema fue que casi nos comen unos cocodrilos. Bueno, yo no sé si los cocodrilos estaban asustados también de que los comiéramos nosotros, más bien, pero la cuestión es que Brus Laguna es como un laberinto de canales, o sea, donde termina el río Patuca, ¿verdad? Termina en ese laberinto que van a dar todos esos ríos a Brus Laguna. Y en medio de la selva, y pues uno equivoca el camino por un poquito y entonces va a dar a un sitio donde no hay salida, y eso nos pasó. ¿Les pasó? ¿Se perdieron? Nos pasó, sí, fuimos a dar a un sitio donde no había salida, había unas ramas, ya no se podía avanzar más, y un sitio de cocodrilos, encallamos ahí, y pues el doctor Alan, yo creo que se acuerda de él, un personaje muy especial, ¿verdad? Un saludo al doctor Alan. Al doctor Alan, sí. Entonces él, junto con los guías que teníamos, pues nos ayudaron a salir de ahí, y con la lancha, con el motor levantado y metiéndolo en el agua por ratos para no volver a encallar y no dañar el motor, pues logramos salir de esa experiencia hasta que llegamos a la laguna. Pero es una experiencia muy bonita, o sea, vimos pájaros que son difíciles fuera de estar cerca de la muerte, después de esos periodos. Sí, después de eso, bien. Pero como le digo, yo no sé si los cocodrilos creyeron que nosotros los íbamos a comer más bien, porque era una zona de cocodrilos, ahí estaban los cocodrilos. Y el problema es que usted se para en un pipante y el pipante se mueve para todos lados, o sea, es inestable. Sí, estuvieron demasiado cerca de los cocodrilos. Demasiado cerca, sí. Yo creo que estaban asustados los cocodrilos. Yo los miraba así como asustados. Pues no, una experiencia muy bonita. Tipificamos esas poblaciones, ya están secuenciadas, hay secuencias completas. Me decía se está trabajando en eso. Me decía que vieron fauna también que es difícil de observar. Claro, un pájaro es este pájaro cabirú. Ajá. Cabirú es un pájaro grande que pone un huevo cada no sé cuántos años, ¿verdad? Sí. Y es difícil de avistar y lo avistamos. O sea, la fauna y la flora ahí es precioso, pues son ambientes vírgenes preciosos. Sí. Las personas transitan por ahí por agua, ¿verdad? O sea, no hay carreteras, sino que solamente hay canales y está el río. Sí. Entonces, toda comunicación es por medio del río. Sí. Y me imagino, ¿y cuánto se demoraron en llegar?
En llegar a Huampusirpe, o sea, nos fuimos por aire relativamente cerca, creo que es como 1 hora y media, algo así de viaje, de Ceiba, desde Ceiba, ¿verdad? Sí. Y no es muy lejos en avión, pero Sí. Huampusirpe está en medio de la selva, está a Oh, la sí. mitad del río Patuca. Y Ya. de Huampusirpe navegamos hacia Krausirpe, que es la comunidad donde se encuentran los Tahuacas. Sí. Entonces tuvimos que navegar aproximadamente unas 3 horas río arriba. Pasamos ahí un día, recuerdo, 2 días pasamos ahí. Y luego navegamos corriente abajo 8 horas hasta Laguna y tomamos el otro río, ¿verdad? Para encontrar a los Pech. Sí. Y no, O no, sea, es una aventura, pues es una no, aventura. no tuvieron problemas con mosquitos y parásitos y ese Fíjese que tipo de eso es una cosas. de las cosas que más me preocupó a mí al Sí. visitar la Mosquitia, que no vimos mosquitos, Ah, porque yo oí historias que en los pipantes los mosquitos se le estrellan en la sí, cara a sí, las personas sí. y no vimos mosquitos. Entonces, eso Mm, es algo preocupante, porque los sí, mosquitos son como la base de la cadena. de la cadena de alimenticia, Sí, ¿verdad? De un bosque tropical de sí. ese tipo. Entonces, es preocupante. Eso es signo de que hay un desequilibrio ecológico. Mm, interesante. Sí. Y entonces esto ya tienen los datos de estas comunidades Tahuacas, Pechi y Misquitos y esas todavía no se han publicado. Eso todavía no se bueno, o sea, esta visita a esa comunidad no fue con CAPA, sino que Sí, fue con el doctor Norberto Baldi, que usted lo conoce también, sí, ¿verdad? El antropólogo de la Universidad de Universidad de Costa Costa Rica, Rica. que fue el que ganó este grant de National Geographic para hacer esta expedición y tomar estos datos. Pues aprovechamos que Sí. teníamos las muestras para compartirlas con CAPA y de esa manera CAPA la secuenció. Mm, Hay secuencia completa, ¿verdad? Son sí, alrededor de 100 sí, indígenas. sí. Y ya está esa secuencia, ya estamos en proceso de la publicación, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo, Sí, sí. armando el artículo y todo eso. Sumamente valiosa la información que va a salir de ahí, Por supuesto, seguramente. porque estas comunidades, o sea, los apellidos se extinguen y así como se extinguen los Sí, apellidos, se extingue también la parte genética porque sí, hay una mezcla, hay un mestizaje. Por ejemplo, los tahuacas y los pech han sido absorbidos casi completamente por los misquitos. Al sí. momento de tipificarlos vemos algunas diferencias genéticas, pero vemos que se parecen muchísimo, ¿verdad? Mm, Entonces, todas estas lenguas están siendo absorbidas por los misquitos, que son sumamente invasivos mm, desde el punto de vista cultural. O sea, sí. donde llegan su cultura, pues elimina las otras Florece culturas y se mezclan con y estas otras gentes. ya. Ah, sumamente, sumamente interesante. Sí, Eh, bueno, hasta aquí también me gustaría resaltar una, que creo que es una lección bastante importante de su vida, doctor, y es también para los jóvenes el hecho de no tener miedo también de exponer sus ideas y que le pasó a usted con que usted tenía ese artículo, es decir, tenía esa información y tal vez si no hubiera publicado los hallazgos que tenía, tal vez nada del otro hubiera pasado, como esas reacciones en cadena de la ciencia que ocurren también. Eh, absolutamente, absolutamente. Y ahí es donde viene la otra historia. sí, Cuando yo estudiaba en Colombia, yo llevé una clase que era electiva, ujú, que era genética evolutiva, pero pues no entró en nadie, ese trimestre no entró en nadie a la clase de posgrado de genética evolutiva, solo era yo. ujú, sí, Entonces me mandaron donde los muchachos de pregrado que estudiaban biología para llevar esa clase. O sea, yo sí, estaba con todos los muchachos estudiantes de biología. mm, Pues en eso fue que se me ocurrió a mí esta teoría. Pues, o sea, uno cuando piensa en evolución piensa en Darwin, piensa claro, en sí, selección natural, ¿verdad? sí, En este mecanismo tan importante y que abrió, o sea, abrió tantas puertas sí, a la ciencia, ¿verdad? Que es el así, libro Origen de las especies por selección natural de Darwin. Pero Darwin en su libro lo que contempla es la variación, o sea, de dónde ujú, sale la variación. sí, sí, Es más, él no sabe de dónde sale la variación, pero dice, en una población lo suficientemente grande, pues se van a producir un exceso de individuos
y esos individuos van a tener variación. Él nunca entendió de dónde venía la variación, pero eso fue lo que dijo, ¿verdad? Darwin era contemporáneo de Mendel, ¿verdad? Eran contemporáneos ambos, ¿Verdad? ¿sí? Nada más Subsistieron que en la misma. Mendel, al pobre Mendel nunca le hicieron Sí, caso, nunca sí, nadie lo conoció, mientras que sí, Darwin pobrecito pasó Mendel. es una Claro, estrella de la ciencia, ¿verdad? Esa es sí, la gran sí, diferencia y la sí, injusticia de la ciencia, ¿verdad? sí. Porque si Darwin hubiera conocido la teoría hubiera De conocido Mendel, sí, las leyes de Mendel, lo que sí, descubrió Mendel, pues probablemente se le hubiera iluminado el foquito, ¿verdad? Ah, claro, la sí, sí, variabilidad sale de aquí. sí, claro, sí, Pero él sí, nunca supo lo que era la variabilidad. Él se inventó sus teorías sí, absurdas, ¿verdad? Pero que ahora las sí, miramos absurdas. sí, Pero nunca supo de dónde salía la variabilidad. Y el fundamento de la teoría de Darwin es esa, pues que de esa variabilidad pues, va a haber una selección, los organismos más adaptados a un ambiente sí, que mueren menos, se van a reproducir más, y esos son los que van a sobrevivir, y entonces va a haber una diversificación, una radiación, le llamaba él. sí, Pero si usted analiza bien, la teoría de Darwin nunca contempla, en ningún momento contempla por qué los organismos aumentan en complejidad biológica. O sea, claro, sí, ¿por qué esa vía unidireccional desde los organismos unicelulares a los sí, organismos multicelulares tan sí, complejos como nosotros? Y claro, de ahí a las poblaciones humanas complejas también, ¿verdad? sí, Entonces, ahí fue donde se me ocurrió esta teoría de la evolución a la complejidad con ciertas características no ujú, contempladas por Darwin, y en donde el centro de la evolución está en las fuerzas fundamentales del universo, las cuatro fuerzas. el Entonces, las cuatro fuerzas han electromagnetismo, sido las impulsoras de la sí, evolución hasta donde la conocemos antes del ser humano, antes de la vida, ¿verdad? Creando átomos, creando los elementos, ¿verdad? O sea, a partir del sí, hidrógeno, la fuerza fuerte creó todos los demás elementos en el corazón de las estrellas. sí. Eh, Aquí estamos hablando de la fuerza electromagnética, fuerza débil, fuerte y gravitacional. así es, así es. Esas cuatro leyes físicas. Esas cuatro fuerzas, de Sí, esas cuatro, entonces yo pongo en mi teoría esas cuatro fuerzas como el fundamento de toda evolución ya, hacia la complejidad. Porque primero, o sea, las nubes de gas formaron sí, estrellas que son mucho más complejas debido a la fuerza gravitacional, y la misma sí, fuerza gravitacional acercó los núcleos lo suficiente como para encender esas estrellas, provocar la fusión sí, nuclear y originar los nuevos átomos, helio y todos los demás sí, átomos hacia arriba hasta llegar hasta el hierro, sí, y luego en las explosiones supernova formar el resto de los elementos, pero todo eso se debe a las cuatro fuerzas. ujú, O sea, siempre las cuatro fuerzas, aún en la materia inanimada, han estado presentes en toda esa evolución. O ya, sea que la selección natural de Darwin viene siendo un mecanismo que ayuda a la evolución, pero no es el fundamento de la evolución ya. hacia mayor complejidad. O sea que usted piensa que en su teoría que el alma de la direccionalidad a la complejidad la mueve, la impulsan las mismas cuatro fuerzas que sostienen las interacciones Correcto, entre el universo, del correcto. universo. Y básicamente en la Sí, vida del planeta ha sido la fuerza sí, electromagnética, ¿verdad? Que claro, sí, une átomos formando moléculas complejas, el sí, carbono, las moléculas de carbono, la vida, la biología del carbono, y luego moléculas se unen para formar, o sea, moléculas complejas como las proteínas se sí, unen para formar motores moleculares, y luego estructuras como las organelas, ¿verdad? Y las células tienen interacción entre ellas sí, debido a la misma fuerza electromagnética, porque cuando, por claro, sí, ejemplo, en las hormonas que nosotros producimos o sí, en las hormonas que producen las bacterias, porque las bacterias también se comunican químicamente, sí, es la unión de una molécula con un receptor, ¿verdad? Con un claro, ligando que produce una bacteria, con un receptor para comunicarle algo, para sí, explicarle a la bacteria tenés que hacer algo. sí, y Y eso se logra gracias a la fuerza electromagnética. que todo tiene sus atracciones, sus cargas. De hecho, sí, las mismas capas lipídicas de las células tienden a tener una carga negativa, por ejemplo, y entonces interaccionan con cargas positivas del medio. Entonces, usted dice que esas interacciones, esas fuerzas electromagnéticas, hacen que de repente una célula que esté solita ¿cómo se llama? Tenga otras células alrededor y bueno, ese electromagnetismo lleva a que se unan, por ejemplo, e interactúen.
y A que lleva se unan, pero, o sea, ese es solamente como el panorama externo de lo que es la teoría, ya, porque hay implicadas muchos mecanismos. sí, Por ejemplo, yo pongo en el centro del mecanismo de la evolución hacia la complejidad la simplificación. ya, O sea, siempre hemos pensado, bueno, la vida lleva una direccionalidad, desde lo más simple a lo más complejo, ujú, contradiciendo el principio de la entropía, ¿verdad? claro que Que dice sí, que todo, o sea, que en el universo la entropía tiende a aumentar, el desorden tiende a aumentar, pero contrariamente, pues en la vida estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que la direccionalidad es al contrario. O sea, vamos desde organismos simples hasta organismos complejos, muy complejos. sí. Y que de hecho es sumamente difícil también mantener unida esa complejidad que son nuestros cuerpos, ¿verdad? Claro, claro, claro. O sea, de hecho mientras estamos hablando, nuestros cuerpos están en una lucha titánica para vencer el, el- el deseo del universo de desordenarnos y De desordenarnos. Claro que de, sí. de llevar a Claro, a la entonces destrucción. ahí es donde viene ese Sí, enfrentamiento, ¿verdad? En la física tradicional con la entropía, ¿verdad? El aumento en el sí, desorden. Pues así como lo describieron diversos físicos en sí, su momento. Y pues la evolución biológica, que la evolución biológica siempre es a mayor complejidad. Entonces, ¿qué pasa? sí, Pues, o sea, ¿por qué esas dos flechas del tiempo parecen oponerse? claro, sí, Entonces ahí es sí, donde pues con mi teoría, pues en mi teoría pongo en el centro de esa evolución hacia la complejidad la simplificación. Y la simplificación se debe precisamente a la entropía, o sea, a la pérdida. ya, ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos dos organismos iguales, si uno pierde algo y el otro pierde otra cosa, esos dos organismos se van a necesitar uno al otro. O sea, se lo estoy diciendo de la manera sí, más básica sí, posible. sí, Y entonces eso es lo que lleva al desarrollo de cada vez mayor complejidad. O sea, los organismos que ujú, al inicio hacen todas las labores, o por ejemplo, usted ve una célula, un sí, organismo unicelular, un protista, sí, realiza todas las labores por sí mismo, sí, ¿cierto? O sea, sí, no necesita de otros, pero sí sí, necesita de una manera muy marginal. sí, Diferente a nuestras células. O sea, nuestras células se especializan en una cosa nada más claro, sí, y el organismo multicelular les provee todo lo demás. O sea, el conjunto de todas las sí, demás células crean este nicho, ¿verdad? Esta nueva organización de nivel superior que es sí, el organismo multicelular, pero todo se basa en la pérdida, ¿verdad? O claro, sea, primero tiene que aumentar en complejidad el organismo sí, y sí, luego tiene que comenzar a perder para unirse con otros y formar un organismo de un nivel superior, ¿verdad? La población se va convirtiendo en un organismo de nivel superior. Entonces, en el sí. centro de mi teoría está la pérdida, está la simplificación, y eso hace que la entropía y esta teoría tengan una misma flecha del tiempo. Claro, que no se opongan para la creación de nuevas estructuras más complejas. Exactamente, porque la creación de nuevas estructuras más Sí, complejas se debe a pérdida, se debe a simplificación, y la simplificación son mutaciones, y las mutaciones son entropía, es desorden, ¿verdad? Son claro, sí. cambios aleatorios. O Y de sea esos que, cambios aleatorios va a surgir esa interdependencia entre los organismos. o sea, es utilizar la entropía entonces a nivel local para, para, para impulsar la creación de más complejidad. O sea que Para impulsar el ya, siguiente nivel de complejidad el biológica, siguiente, ya, o sea que sí, el más alto. no es, claro, no va en contra de la ley universal, sino que la utiliza a Claro su que sí. favor. La utiliza a su favor. Sí, Entonces, en sí, ese sentido, pues va a haber dos tipos de sí, mutaciones. Y las mutaciones son entropía. Son ujú, entropía, son desorganización, son sí, cambios aleatorios que ocurren, ¿verdad? O sea, puede ocurrir en sí, cualquier lado del genoma, son aleatorios, son azarosos. Entonces, hay dos tipos de mutaciones. sí, Están aquellas en las que se pierde la función. Entonces, la selección natural sí juega un papel muy importante. Yo no estoy eliminando a Darwin, ¿verdad? no, Del todo, claro, ¿no? claro, O sí, sí, sea, sí. no estoy quitándolo de O su sea, puesto privilegiado esto encaja dentro de la misma, dentro de la dentro misma de una teoría, teoría más sí, grande. sí, claro, sí, Correcto, correcto. La sí, selección natural es absolutamente necesario, ¿verdad? Como un sí, mecanismo.
Sí, pero no es todo, sino que está englobado en un mecanismo más sí, amplio de evolución hacia la complejidad. sí. Entonces hay dos tipos de mutaciones en ese Sí. sentido, ¿verdad? Las mutaciones que desordenan. Entonces esas mutaciones muchas veces pues, son neutrales, producen variabilidad nada más, y esa variabilidad le sirve a los organismos para adaptarse posteriormente. Ujú. O sea, es variabilidad neutra, la mayor parte de variabilidad que se origina es neutra. Va a haber una variabilidad que es mala, entre comillas, pero puede ser que no sea mala porque lo que Ujú. está creando es dependencia. La Ujú. dependencia de una célula en sus compañeras, ¿verdad? Y Sí, eso libera energía. Si esa célula inválida, en algún sentido, tiene a sus compañeras que le ayuden, sí. entonces esa célula va a sobrevivir. Ujú. Y esa célula va a ocupar los recursos que tenía para esa función que perdió en recursos para especializarse en una función que le va a ayudar a sus compañeras. Y si todo esto va pasando en el tiempo, ¿verdad? Entonces el organismo va, o sea, va desarrollando complejidad en el nivel superior. No el Sí, organismo como tal, porque los organismos se van simplificando. Las células humanas son protistas simplificados, enormemente sí. simplificados, porque han perdido casi todas sus funciones y se especializan en una En sola. una sola cosa. Exactamente. Ya. Y existiría, a ver, existiría la posibilidad en esta teoría de que, de que en la búsqueda de la simplificación, teniendo un organismo unicelular, eh, eh, que la vida se haya quedado en ese estado. eh, es decir, de que no haya una posibilidad de no complejidad. Claro, o sea, eso es evidente porque la Tierra es poblada por organismos en todos los niveles de complejidad, Sí, ¿cierto? Entonces, sí. ser más complejo no es como una evidencia de que es una ventaja biológica sobre los menos Ujú. complejos. Sí, Por lo tanto, la selección natural no necesariamente tiene que ser más complejo, es es mejor. más apto para sobrevivir, Sí, no necesariamente. Entonces, no necesariamente tiene que actuar ahí la selección natural, aunque sí podría en algunos casos. ya. ¿Por qué? O sea, la Tierra es poblada por, Sí, por bueno, organismos de unicelulares, hecho, sí. los organismos multicelulares es la mayor parte de la Sí. biomasa No es que que forma la Tierra. desaparecieron, sino que siguen ahí. Exactamente. Si la selección natural estuviera actuando a favor siempre de los organismos más complejos, entonces ya hubieran desaparecido todas esas Todas fases las, claro. simples, O- sí. ya, Exactamente. o sea que la teoría contempla el hecho de que existen diversidad de direcciones o de rutas, em, y todas utilizando estas fuerzas básicas estas fuerzas fundamentales del universo, pero que los pueden llevar en distintas rutas dependiendo de, de cómo también la selección natural lleve esa historia en particular Claro, claro que sí. O de sea, las la especies. selección natural sí tiene una función. O sea, Sí, no es que le estamos quitando a la selección claro, sí, natural. sí, Entonces, por ejemplo, esas mutaciones que algunas veces, ¿verdad? O sea, si usted tiene los planos de una casa sí. y hace cambios al azar, aleatorios, Ujú. entonces, claro, la mayor parte de esos cambios van a ser neutros, no le va a hacer ni mal ni bien a la casa. Sí, Algunas veces le va a quitar una columna y la casa se va a caer, entonces claro, no va a desarrollarse ningún individuo de ahí, ¿verdad? sí, Porque hay una mutación muy mala. Y algunas veces surge alguna mutación que mejora la casa, la hace más sí, resistente, hace un gran invento. Y fue un invento aleatorio. Entonces la sí, selección natural se encarga de hacer prosperar estos inventos que son raros, igual sí, que los inventos en la sociedad son sí. raros. O sea, imagínense ustedes cuánto pasó para que descubriéramos el televisor, por ejemplo. Ah, sí, sí, ¿Verdad? Pero claro, una sí, vez que se inventó el televisor, ya sí, encontramos ese caminito y proliferó. Entonces, lo mismo, por ejemplo, el gen del colágeno, una vez que surgió en el periodo cámbrico, sí, ¿verdad? Creó una explosión de vida. O sea, uno de los factores sí, que creó esa explosión, en verdad, en el cámbrico. Un gran invento. sí, Pero esos inventos son raros en realidad, ujú, ¿verdad? O sea, la mayor parte de sí, los inventos en realidad son o neutros o son malos, sí, ¿verdad? Pero realmente la especie, ¿verdad? Progresa también hacia mayor complejidad debido a esos cambios que ujú, son malos, pues, supuestamente, ¿verdad? Pero que van creando variabilidad y van creando interdependencia. claro. Y ahora, esta sería
en su teoría hacia la complejidad de sistemas más grandes y más macro, porque aquí hemos estado hablando de los más básicos dentro de la teoría completa, que sería los organismos, bueno, desde la parte atómica, luego la parte molecular, cómo hay interacciones y cómo esas fuerzas los llevan, luego están los organismos unicelulares, de ahí existe estas distintas rutas en las cuales ocurre divergencia, y Correcto. luego de la nada surgen estos sistemas como que surgen seres humanos, por ejemplo, Claro. y entonces ya ahí, bueno, con sus redes neuronales y con las capacidades de poder interactuar de un individuo a otro, surgiendo inteligencia, y luego surgen estas comunidades humanas con conciencia sobre sí mismos. Ahora, a ese nivel en donde ya existe un ser humano consciente que interactúa entre distintas comunidades, ese nivel se sigue explicando por las cuatro fuerzas fundamentales, o ya desapareció a ese nivel y surge otra realidad emergente. No, eso es lo interesante. Lo interesante es que la vida, o sea, no vamos a decir vida porque esa es una palabra muy polémica. Sí. Vamos a decir la complejidad biológica, vamos a decir. Ok. La complejidad biológica no ha parado con nosotros. Sí. O sea, nosotros decimos, nosotros somos como la parte, no, nosotros somos intermediarios de una complejidad, Sí. todavía va a seguir avanzando. Claro, sí. De hecho, la humanidad es lo que es, no por un individuo. Un individuo no puede hacer nada. Y pues yo expongo Sí. en uno de mis libros una historia que sale en internet que se llama el lápiz, cómo se hace un lápiz, Claro, en sí. donde miles de individuos con diferentes capacidades son Sí. las que hacen un lápiz, Ujú. ¿verdad? Una sola persona es incapaz de hacer un lápiz. Se Sí. necesita un montón de personas, ¿verdad? Claro, sí. Colaborando. Y en realidad La es esa madera, el inteligencia grafito. colectiva la que nos ha llevado al espacio, ¿verdad? La Sí. que nos ha llevado a los descubrimientos que tenemos en la actualidad, pues no es un ser humano. De hecho, los seres humanos somos más simples Sí. que nuestros ancestros. O sea, Ah, sí, y eso se ha probado en experimentos. sí. Usted, desde el punto de vista de inteligencia, desde el punto de vista de inteligencia, usted pone Sí. a un chimpancé Sí. a hacer un ejercicio para recordar una secuencia de eventos, y Sí. el chimpancé es superior a nosotros. Y si usted nos deja libres, si nos vamos libres, un Sí. chimpancé y yo, en una selva, el chimpancé va a sobrevivir fácilmente y yo probablemente me muera en África. Sí. Claro, sí. Entonces, como Sí. organismos simples, en realidad somos más simples, nos Sí. hemos simplificado. Que está aquel Por, chiste, hay un chiste también de que qué pasaría si a un humano moderno lo regresan hace 200 años o 300 años, y entonces si ese ser humano solo sería capaz de poder enseñarles a cómo hacer televisores, Imposible, tener luz. imposible, se va a perder, se va a No, perder, o sea, no, ni aspirina, ni el dolor de correcto. cabeza se va a poder curar. Sí, Así es. lo que parece ilógico, tomando en cuenta de que nosotros diariamente estamos expuestos a todos estos dispositivos Sí, claro. y enhancements, estos, ¿cómo se llama? Pero Elementos. precisamente eso es lo Sí, que nos está simplificando, así como se sí, simplificaron las células. claro, sí, Las células, cuando las células comienzan a formar el individuo sí. multicelular, pierden, Ah, están claro, sí, perdiendo sí, funciones, sí, ¿verdad? Por diferentes mecanismos, no solamente la mutación, ¿verdad? Sino que por mecanismos epigenéticos también, probablemente los sí. mecanismos epigenéticos resuman estos mecanismos de mutación, ¿verdad? Pero sin perder la homogeneidad genética entre células. Mm, Porque un requisito para que un organismo sea multicelular, ¿verdad? Es que las células sean homogéneas, sí, para que no estén enfrentándose entre sí, claro, ¿verdad? no, No haya una competencia entre sí dentro del organismo multicelular. sí. Entonces, la manera de solucionar esto es que sean homogéneas, que se vayan homogeneizando. Acuerdos de Así como paz. los seres humanos Sí, nos vamos homogeneizando sí, desde el punto de vista cultural, porque ese es un sí, nivel más alto todavía. claro, sí, O sea, no nos estamos homogenizando a nivel genético, sí, pero la cultura hace las veces de genomas. sí, La información de un organismo biológico está almacenado en el genoma. La sí, información de una civilización está almacenado en diferentes dispositivos, por ejemplo, las computadoras, los libros, ¿verdad? En sí, forma de información sociocultural. Pero claro.
pero el principio es el mismo. Entonces, por Sí. eso le digo, nosotros solamente somos un estadio Sí. en esa evolución hacia formas más complejas todavía, Sí, ¿verdad? Somos claro. apenas Un o sea, lo que peldaño. pasa es que somos lo más evolucionado que existe en el planeta hasta ahorita, pero no quiere decir Sí, que somos el tope de sí, la que hasta evolución. ahí va a llegar, sí. Exactamente. Entonces ahí viene el concepto, el otro concepto que yo digo en mi libro, que es de fractalidad, ¿verdad? Hay Ujú. una fractalidad en cuanto a la evolución. Hay muchas características similares cada vez que hay una evolución hacia, eh, Un salto de complejidad. ajá, exactamente, hacia la individualidad, hacia una nueva individualidad. Ujú. O sea, esa individualidad surge cuando la población ya no se considera en realidad una población, sino que se considera un organismo completo, Ujú. ¿verdad? Que ya no se puede ser fragmentado, Claro, porque hay interdependencia entre sus elementos, ¿verdad? Y entonces está formando este elemento mucho más grande, de una mayor complejidad, pero los mecanismos que sigue y las características son más o menos las mismas, ujú. ¿verdad? O sea, las células uniéndose para formar organismos Sí, multicelulares o las poblaciones humanas uniéndose, haciendo poblaciones más grandes cada vez y más sí, interdependientes, formando poblaciones más grandes, ¿verdad? Que todavía no estamos en ese nivel de superorganismo, pero estamos en camino. claro. Sí, y bueno, surgen también algunos temas controversiales también en ese, en esa imagen de cultura y sociedad, porque eh, con la globalización también nos preocupa que perder cosas La que son propias, individualidad, ajá, individualidades, cosas que, ya la perdimos ajá, y no nos correcto. hemos dado cuenta y creemos en la libertad y somos libertarios y nos gusta ser libertarios, ¿verdad? Y agarramos una banderita de liberales Sí, y ya la perdimos. O sea, la muestra es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? O sea, un individuo, un humano, por sí mismo es incapaz de sobrevivir. sí. Mientras que un individuo, un ser humano primitivo, probablemente era capaz de sobrevivir de la mejor manera posible, sin Ujú. problemas. Pero ¿qué pasó? Inventamos el fuego, los dientes se nos simplificaron. Sí. Yo, no, yo, yo en la naturaleza no puedo hacer un fuego. Ah, bueno, sí. Sinceramente, yo no fui Sí, scout, entonces sí. no puedo hacer un fuego. Yo me muero por no poder comer, ¿no es cierto? Entonces nos hizo más dependientes y nos simplificó los dientes. Nuestros dientes son Sí, chiquitos en comparación con los chimpancés o con otros sí. homínidos, ¿verdad? Bueno, que al inicio ni siquiera cocinábamos, ¿va? En una etapa antes de la utilización del fuego. De hecho, hay una teoría evolutiva sobre seres humanos que habla de que el hecho de cocinar, de aprender a cocinar la comida, le permitió al ser humano tener más tiempo disponible durante el día para poder poner su mente en otros tipos de actividades que no fueran masticar. Porque de hecho Correcto. los O sea, gorilas, por ejemplo, pierden casi todo el día en estar en masticando, estar rumiando, en bueno, estar no rumiando. rumiando, pero sí Sí, masticando la sí, fibra, ajá, correcto. la Para, celulosa. pa- para, para poder, para obtener los nutrientes necesarios para mantener su organismo. Entonces invierte todo este tiempo en eso. Y entonces esta teoría habla de que en el momento en el que aprendimos a cocinar, se, se, eh, esa fue una forma de predigerir el alimento, de que los nutrientes estuvieran más disponibles. Entonces dedicamos menos tiempo al alimento y a la preparación, y eso nos dejó más tiempo para poder estar pensando en dispositivos, en herramientas y Claro, otras cosas por que supuesto, podíamos. un elemento Sí, importantísimo en la evolución fue el fuego. sí, Y no solamente por eso, porque nos dejó más tiempo, sino porque además de eso nos proveyó de más calorías. claro, sí, Entonces sí. el cerebro es nuestro Con, sumamente activo, es más activo que el de un chimpancé. sí, Entonces esas calorías adicionales nos sirvió para el crecimiento, ese crecimiento del cerebro, pero a su vez se simplificó la dentadura, sí, se simplificó el intestino, el apéndice mm, es un vestigio sí, de eso, ¿verdad? El intestino de los homínidos, de otros homínidos, el intestino grueso es mucho más grande. mm, Entonces, esos son trade-offs, o sea, sí, tuvimos un poquito más de cerebro a cambio de
de todas esas simplificaciones que nos hacen que ahora seamos más dependientes unos de otros, en realidad. Claro, sí. Somos más dependientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿cuál es quizá la parte evolutiva que nos ha llevado hasta donde estamos? O sea, que nos ha hecho, lo podríamos ver a conquistadores del planeta o lo podríamos ver como una plaga, ¿verdad? O sea, depende del punto de vista que lo miremos. Sí, Pero ¿qué nos ha llevado hasta aquí? sí. El lenguaje. Es esa, la comunicación. Claro, sí. La comunicación. O sea, lo mismo que hizo que el organismo multicelular fuera, o sea, que las células se convirtieran en organismo multicelular, lo mismo está haciendo con nosotros, ¿verdad? A través del lenguaje. Por eso son importantes los podcasts. Sí, claro, claro. Para comunicar. De hecho, y eso es lo que usted lo que ve en la evolución del organismo multicelular es eso. Primero las células se pueden comunicar con las células que están cerquita. Sí. Pero en un organismo como el ser humano, o sea, unos sistemas producen hormonas que se comunican con otros sistemas a distancia, ¿cierto? Y así hemos ido evolucionando nosotros. Al inicio utilizábamos un lenguaje sencillo porque la información sociocultural era poca y también el rango de acción de esa comunicación era poca. Por lo tanto, o sea, a gritos, ¿cierto? Puro grito. Instrucciones a gritos para cazar y estas cosas. Y por eso las comunidades no podían crecer a más de una cantidad de decenas de individuos. Sí. Pero a medida que ese rango, que la tecnología va creciendo, el rango de acción de la comunicación va creciendo y las comunidades pueden ser más grandes. Y ahora tenemos megaciudades. Sí. O sea, todo es parte de lo mismo. Es la misma teoría de evolución hacia la complejidad que tiene varios parámetros. O sea, yo le he mencionado un par, pero tiene varios parámetros. Sí. Interesante. Entonces, y en esta evolución hacia la complejidad, no sé si han meditado cómo encajaría la conciencia dentro de esta teoría. Si surge algún tipo de definición de la conciencia, o por qué surge la conciencia en esta historia, porque podría no ser necesaria también la conciencia. Sí, o sea, eso ha venido a estar de nuevo, o sea, eso era bastante común en los filósofos del siglo XVIII, ¿verdad? Y esa pugna que había entre el libre albedrío y determinismo, y aún no sabemos qué es la conciencia en realidad, ¿verdad? Pero a partir del surgimiento de la inteligencia artificial, el tema está otra vez en boga. O sea, ¿va a tener conciencia la inteligencia artificial, sí o no? ¿Verdad? O sea, nosotros presuponemos que la conciencia es algo propio de nosotros, tal vez nosotros tenemos una conciencia de nivel superior y los animales también, no podemos negar pues que animales tan inteligentes como los delfines o los chimpancés tengan algún tipo de conciencia también. Y tienen un tipo de lenguaje también que les sirve de comunicarse y probablemente pueden hacer ciertas abstracciones. Entonces sería muy, no sé, muy orgulloso de nuestra parte decir que somos los únicos organismos capaces de originar conciencia. Y entonces ahí es donde viene la cosa, pues. Pero, algo no biológico como la inteligencia artificial podrá originar conciencia, le podríamos llamar conciencia a eso. Entonces ahí es donde viene la cuestión, pues una máquina que desafía el test de Turing y que pasa el test de Turing, ¿tiene conciencia o no tiene conciencia? Entonces alguien le va a decir, no, pero son puros programas y esa programación hizo que dijera esto. La repetición de cosas definidas. Pero cuando nosotros volvemos tan complejo, ¿verdad? El aprendizaje de un ente de inteligencia artificial general, puede llegar ese momento en que obtenga conciencia y obtenga libre albedrío debido a la complejidad, a la ley del caos, a la misma ley del caos, ¿verdad? O sea, la ley del caos actúa en sistemas complejos, como un cerebro es extremadamente complejo. Entonces puede llegar a ese grado de complejidad que obtenga su propia conciencia. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos la conciencia desde un punto de vista más amplio, ¿podrá alguna vez un grupo de seres humanos o nuestros derivados, porque no sabemos si vamos a seguir siendo humanos dentro de 5.000, 10.000 años? Puede ser que tengamos derivados, o sea, que seamos otra especie o una simbiosis con la inteligencia artificial que origine otra cosa. Entonces, será que un conjunto complejo, una sociedad compleja de esos derivados
esa sociedad como un todo va a formar un superorganismo con conciencia propia. ¿Será que podrá ser así? U otro nivel Podríamos decir de que sí. conciencia, más arriba de Sí, la o sea, una conciencia colectiva, o sea, no colectiva en el sentido que la Sí, entendemos ahora, ¿verdad? Que todos nos comunicamos y pensamos ciertas cosas más o menos lo mismo, sino que sea tan complejo el sistema que ese mismo sistema se apropie sí, y adquiera una, o sea, estamos hablando de un superorganismo de algo de nivel superior, sí, porque en este momento solo somos poblaciones humanas, no podemos ser sí, considerados superorganismos, y si somos considerados superorganismos estaríamos a un nivel bien básico, o sea, nos podríamos comparar con, por ejemplo, con una medusa, ¿verdad? O con una anémona, o sea, sí, organismos bien sencillos. ya. Pero ¿qué es lo que impulsaría a ese nivel? ¿Seguiría siendo lo que impulsa las energía electromagnética y todo? Claro, por O supuesto que sí. Por sería supuesto, las las mismas mismas leyes leyes? rigen. Sí, Las mismas leyes rigen desde la formación de átomos a sí, partir de núcleos de hidrógeno sí. y la formación de estrellas hasta la formación de superorganismos galácticos, digamos. Ya, entonces todas vendrían siendo variaciones o nuevas formas de cómo utilizar estas cuatro fuerzas, dada la materia que existe dentro de esas Correcto, cuatro fuerzas. correcto. Ya, o sea, Donde la selección natural obviamente sí ya. tiene un papel muy importante, pero no es un Bueno, papel central. en Le voy a medio, decir una sí, cosa, le voy a decir sí, una cosa, doctor. sí, Estas teorías son bien difíciles de que penetren en la psiquis y más que sí, todo cuando está este dogma darwiniano. claro, sí, O sea, los sí, biólogos son formados con este dogma darwiniano. sí, Y le digo porque yo he publicado, o sea, he intentado sí, publicar un par de artículos y he encontrado resistencia sí, en los revisores y en estas sí, cosas. Es bien difícil ese paradigma darwiniano, o sea, vencer ese paradigma sí, darwiniano y decir, bueno, no es el darwinismo el que está en el centro de la evolución sí, de los sistemas complejos. No solo los sistemas vivos, porque mm, probablemente nosotros seamos nada más como un ente de transición sí, para, imagínese usted que la inteligencia artificial tome el control, ¿verdad? sí. Disculpe que le voy a decir esto, ¿verdad? No, no, adelante, adelante, estamos en un espacio Puede ser que la de inteligencia filosofía. artificial tome el control sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Ya, Y usted lo ha visto con los algoritmos de de Facebook. Facebook, de Meta, Nos controlan y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y esa es una inteligencia artificial de fines particulares. Una claro, inteligencia sí, artificial general podría sí, manipularnos y sí, subordinarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Y tomar el claro, sí. control y ser el próximo nivel de complejidad. Claro, si estamos, nuestros cerebros también son bien susceptibles a la información que llega externa y la cantidad de información a la cual estamos expuestos de las nuevas tecnologías que estamos generando, no sabemos, bueno, estamos en un experimento andante, ¿verdad? Que es bastante interesante también a nivel científico de ver cómo nosotros como individuos y como especie estamos interactuando con algo que no existía hace unas décadas y que no tenemos idea cómo nos va a moldear eso, estas nuevas herramientas, así como nos moldeó Correcto, poder correcto. cocinar, ¿verdad? Que de repente el que los primeros homínidos que usaron fuego y empezaron a cocinar no estaban pensando, esto me va a dar más tiempo para poder Claro, así generar es. luz, internet en tal siglo, ¿verdad? Entonces, Así es. La evolución tiene una ruta aleatoria. Así es. sí, Así es. y gradual, y a veces Y si casi, usted, y cuando hablamos de simplificación, fíjese bien, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los libros de la Biblia, sí, ¿verdad? A los evangelistas, a los sinópticos, sí, ellos escribieron, todo esto que escribieron era de memoria. ujú, Y en ese tiempo, quienes tenían acceso a los libros, más o menos los memorizaban. mm, En nuestros días la memoria ha caído enormemente. claro, sí, ¿Y sí, quién va a necesitar ya más memoria si todo lo tenemos, si toda la información universal la tenemos en un celular? sí, claro, sí, Entonces ahora imagínese usted cuando esa memoria se conecte a través de un chip de Neuralink de Elon claro, sí, Musk,
Sí. insertado en nuestro cerebro con toda la información del Internet ahí. Disponible. O sea, Sí. ¿para qué vamos a necesitar la memoria biológica si tenemos toda la Sí. información universal ahí? Sería más de Entonces, manejar esa información. mire, Bueno, hasta las universidades corren peligro claro, en eso. claro, no, manejarla, esa es Sí, otra cosa, pero la inteligencia artificial va a la- manejar esa información mejor que nosotros. sí, O sea que sí, todos nuestros puestos de trabajo, en sí, realidad, pues ya no van a ser necesarios, incluso los médicos, la inteligencia artificial va a ser claro. superior. Sí, 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 Entonces ahí es donde vienen las cuestiones, ¿verdad? sí. Pero surgen nuevas áreas también No, definitivamente, de definitivamente, dedicación. así es. Y yo creo Surge que sí, diversificación de las ocupaciones sí, humanas y precisamente cada vez que nosotros descubrimos alguna manera de manejar mejor la información o la sí, energía, por ejemplo, la sí, revolución industrial, ¿verdad? O sea, sí, aprendimos a manejar, o sea, aprendimos a tener más energía, sí, ¿verdad? Mejores maneras de comunicación. Y entonces eso hizo, no se perdieron fuentes de trabajo, sino que se sí, crearon claro, sí. nuevos Sí. trabajos, ¿verdad? Sí, que puede haber Claro que sí. existido el mismo miedo en ese entonces de, las máquinas me van a robar eh, Sí. Y todos los fíjese, trabajos. ese miedo siempre ha estado. Sí, Ese miedo siempre ha estado, pero en realidad no. O sea, lo que hay es que uno, se automatizan las cosas, se abaratan las cosas, están más accesibles a las personas, porque la sí, cantidad de energía para manufacturar esas cosas decrece. sí, Entonces, se abaratan, pues están más accesibles, ya no se necesitan tantas horas de trabajo y los seres humanos pueden hacer otras ocupaciones que adquieren también valor dentro de la sociedad. sí. ¿No? Y también, la verdad es que es bastante emocionante también pensar en el hecho de todas las cosas que pudieran surgir como realidades emergentes de todos estos sistemas que van avanzando y en continua evolución, porque imagínense si de hace millones de años solo existían organismos unicelulares y, y luego surge algo como la conciencia humana. Imagínense qué otras cosas pudieran surgir a partir del punto base en el que estamos. Que hubiera sido, Definitivamente. sí, Nuevos niveles de conciencia que ni siquiera tenemos sí, acceso, no nos imaginamos. sí. O sea, los Así es. organismos unicelulares de hace millones de años no estaban pensando, contemplando. Y Exactamente. sin embargo surgió la contemplación y la reflexión y la meditación millones de años después. Y ahorita pudieran existir conceptos que todavía no tenemos idea que Exactamente. pudieran emerger a partir de las conciencias y de la interacción entre la tecnología que está creando la misma conciencia. Exactamente. Y a medida que vaya aumentando en complejidad la sociedad humana, Sí, ¿verdad? Y probablemente un cerebro, porque en realidad si usted se pone a pensar, cuando hablamos de la red de comunicaciones, es un sistema nervioso. claro, sí, Entonces, y ha evolucionado como evolucionaron los sistemas nerviosos. Primero los sistemas nerviosos eran redes, nada más. sí, Eran retículos. sí. Entonces, los primeros sistemas de comunicación, de telecomunicaciones, el telégrafo, eran Ujú, retículos simples. sí, Ahora con Internet tenemos nodos, ujú, ¿cierto? Así sí, como... Y puede ser que ese sistema evolucione hasta formar como una especie de cerebro ujú, de ese superorganismo. claro, sí. Es No, posible. fascinante las teorías, doctor. Fascinante las teorías y todo lo que puede surgir de ahí. No sé si tiene planeado nuevos libros o... Fíjense que como me han rechazado mis artículos, y me los han Sí, rechazado porque le digo, yo sé que hay un paradigma darwiniano bien fuerte sí. entre los biólogos evolucionistas y es bien difícil que todas estas ideas permeen, ¿verdad? La ciencia Sí. actual. Creo que poco a Eso, poco lo va a ir yo, haciendo. yo creo que eso pasa en todos los tiempos, creo que eso ocurre. Si nos vamos a nivel histórico, siempre que han habido, de hecho tenemos una denominación para personas que pensaban fuera de su tiempo, ¿verdad? Que eran visionarios, que estaban adelantados a su tiempo, ¿verdad? Como, ¿cómo se llaman los primeros filósofos que pensaban en átomos? Es decir, Claro, en ese Demócrito, claro. Demócrito pensando en El mismo átomos. Aristóteles, O la sea, trilogía de filósofos, estaban súper adelantados a su tiempo. si usted como científico en ese tiempo, con la evidencia que tenía a su alrededor y la tecnología que tenía a su alrededor,
hubiera mandado un artículo diciendo de que existen átomos, se hubieran reído, pues. Sí, exacto. Entonces, todas Para las... comenzar, no hubieran entendido, porque imagínese usted todo el lenguaje que manejamos hoy, por ejemplo, de la informática. Claro, Hemos creado, hay toda una rama sociotecnológica, ¿verdad?, alrededor de eso, que no sí, existía antes. Entonces, si usted se traslada unos 2 siglos antes y ve las máquinas que tenemos hoy, parecen magia. claro, sí, Entonces, claro, sí. precisamente no sabemos que, bueno, nos trasladamos 50 años antes Mm, y no nos imaginábamos en ese entonces, incluso cuando yo estudiaba en la universidad, sí, yo no me imaginaba que iba a haber algo como el Internet, que claro, nos iba a sí, acercar sí, tanto, iba a reducir el mundo, ¿verdad? Porque nos podemos sí, comunicar de un lado a otro fácilmente. sí, Pero imagínense que estamos hablando nada más de los 80s, sí, ¿verdad? Ya estimar 100 años adelante qué es lo que va a pasar con esta tecnología es bien sí, difícil. claro, sí. No, es súper, súper interesante y ojalá que, bueno, que igual tome su mismo ejemplo de hace unos años con aquellos 2 artículos que tenía, eh, y continúe con sus teorías y contribuyendo a la ciencia global y a la filosofía del mundo. Fíjense que lo que yo he visto también es que cuando se abordan estos temas, pero con una utilidad biomédica, es como Mm, más aceptado sí, por la gente. Y yo ya le he comentado en ocasiones anteriores a usted que, por ejemplo, esta teoría podría servir como fundamento para dilucidar la naturaleza del cáncer. sí, y por ahí yo también tengo Claro, algunas teorías por ahí que de repente claro. eh, Podemos podemos ensamblar por ahí, ensamblar analizarlas. con fuerzas electromagnéticas de este universo. Claro. Y Porque pues, si usted se fija, el cáncer es un organismo. sí, sí, Y algo interesante, o sea, usted podría decir es un organismo rudimentario, más simplificado, pero no. sí, O sea, las células cancerosas son más complejas, expresan una mayor cantidad de proteínas que las células normales. Además son inmortales, no se les mm, reduce el telómero y dominan sobre las demás. sí, Entonces es el equivalente a un organismo primitivo, menos sí, comunicado con sus congéneres, ¿verdad? sí, Pero capaz de sobrevivir más. mm, Y ese organismo está imbuido dentro de nuestro genoma y de repente se claro, activa, porque todavía no sabemos por qué una sí, mutación que hace que se pierda el control del ciclo celular sí, origina otra serie de mutaciones que vienen como en un paquete. claro, sí, sí, Mutaciones donde pierde adherencia a la célula y puede hacer metástasis, mutaciones donde la hace inmortal, ¿verdad? sí, Porque no pierde telómero. Y todo esto viene como un paquete, o sea, es como un organismo dentro de nuestro organismo, pero sí, que ha quedado como oculto claro, detrás del organismo multicelular. sí, no, eh, sí. Yo creo que podemos desarrollar algunos estudios interesantes en ese aspecto, Héctor, y Claro, de claro, repente, bueno, siempre es bueno la colaboración, como hemos visto en todos los proyectos. claro. Y en la evolución de la sociedad humana, la colaboración Claro, siempre ha es sido fundamental. esencial y mientras más nos organizamos en complejidad, más necesitamos la colaboración. Sí. Doctor, bueno, para ir cerrando de esta conversación que ha sido espectacular, eh, todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Me gustaría pedirle un consejo dirigido hacia las mentes jóvenes en Latinoamérica, hacia los jóvenes que están pensando en hacer ciencia en nuestros países. ¿Qué les tendría que decir usted? ¿Qué consejo les daría en esos sueños que ellos tienen? Sí, mi consejo es que hasta este momento, hasta hace muy poco, la ciencia ha sido subvalorada en Latinoamérica, pero poco a poco va tomando el lugar que merece. Poco a poco las universidades le van dando cada vez más importancia
Y la ciencia no solamente, o sea, pensamos que vamos a descubrir algo, pero no solamente eso, sino que vamos a abrir la mente ante nuevas posibilidades, nos va a estimular la curiosidad y sea cual sea nuestra ocupación, debemos dedicar un poco a la producción, no solamente a absorber el conocimiento que ya existe, sino que tratar de producir algo. Y si Sí, tiene una inquietud, si piensa algo, si tiene su teoría, trate de desarrollarla, trate de comprobarla, lea la literatura para saber lo que hay alrededor de eso. Y si es una idea brillante, nueva, no la pierda, porque algunas veces uno dice, no, esta sí, idea, ¿verdad? No le veo futuro. sí, Y en realidad sí tenía futuro y de pronto otro sale con la misma idea después y ese sí le va bien. sí. Entonces, esas ideas no dejarlas dormir ahí en el cerebro, sino que sacarlas y comunicarlas, ¿verdad? Es importante para los seres humanos comunicar nuestros pensamientos, Mm. nuestras nuevas ideas, porque así progresa la sociedad. Perfecto. Muchas gracias por su consejo, doctor. Y muchas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación y por esta conversación increíble que acabamos de tener. No, a la orden y gracias a usted por la invitación. Y aquí lo espero para que vayamos a las comunidades Perfecto, perfecto. a- tal vez no nos come un cocodrilo por ahí. Hay que tener cuidado con eso. Sí. No, perfecto. Un abrazo a la distancia, doctor. Un Cuídese. abrazo, doctor, y saludos.